aplauso para Marcelo Acuistapache. No concuerdo. Marcelo, ¿Cómo estás? estuvimos tirando unos datos ahí. Está muy bien, sí, increíble. Claro, Sí, decía, sí. no sé por qué me miraste el abdomen. No, yo Ay, justo no. pisé la mano. No, Iba a me saludar mata, la me mano mata. y... Me ¿Cómo mata, andan? me Muy bien, adelante. Bueno, Adelante, muchas Marcelo. gracias. Luis, Trajimos perseguido con algunas Marcelo. cosillas hoy. Trajiste algunas cosas. Sí, traje. Algunas cositas. Traje ¿Qué tema, no? El tema de la también comida, ¿no? La comida, sí, increíblemente. El tema de la comida es todo un tema, como tú lo estabas diciendo, es un flagelo hoy en día a nivel mundial, justamente por las características y porque está condicionado a una serie de estímulos de forma constante, digamos, en alimentos que engordan. Ahora, hay diferentes, como tú decías bien, muchas personas están constantemente toda su vida haciendo dietas, ¿ah? Y logran a veces excelentes resultados, pero después vuelven a recuperar lo que habían perdido. Entonces, básicamente el tema se trata de adaptarse y comprometerse con una metodología. En el caso, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una metodología, o sea, lo que hacemos nosotros es una herramienta que te permite generar cambios estructurales en la forma que te alimentas. Y eso sin andar llorando por los rincones, o sea, simplemente generando cambio de hábitos, que lo haces de forma muy simple porque hay cosas que deseabas y no las deseas. Ajá. Entonces se te hace muy fácil hacer una dieta. Pero estamos tratando una de las adicciones más complejas, que es la comida que engorda. Ustedes dirán, sí, pero el alcohol y la cocaína, el cigarrillo, es mucho más complejo, la ludopatía. Pues no, al menos con la metodología que desarrollamos no, porque uno no necesita fumar para vivir, no necesita tomar alcohol, no necesita consumir cocaína o jugar o apostar para vivir, pero sí necesitas comer para vivir, y ahí es donde se contamina la información. Ajá. Por eso nosotros, para dejar de fumar alcohol y cocaína, ludopatía, es una sola sesión, y para adelgazar son 3 sesiones. ¿Por qué 3? Porque es una sesión cada 3 semanas. Y está comprobado que cada 3 semanas es el tiempo ideal para generar cambio de hábitos Ajá. en una persona. Estuviste 3 semanas o 21 días Sí. sin comer harina, podés estar 21 días más. Sí. Estuviste 3 semanas sin tomar bebidas colas, podés estar 3 semanas más. Y así sucesivamente. Cuando tú llegas a la tercera sesión, que es lo que se llama el cinturón gástrico virtual, estás comiendo mucho más sano y estás comiendo aproximadamente un 50% de lo que comías. Entonces tu cerebro es mucho más compatible con un estómago pequeño, que es lo que genera esa tercera sesión. O sea, perdona, porque desde que empezaste Sí. quería preguntarte. Aquella frase de que, viste, cuando uno está adelgaza, Sí. dice, no, pero no tengo hambre. Bueno, se te achicó el estómago. Claro, bueno. O se te cerró. En realidad, lo psicológico es Que más importante. está todo vinculado. Ah. O sea, nuestro estómago es una bolsa recubierta con jugos gástricos, ¿no? O sea, tenemos el mismo estómago que tenían nuestros ancestros hace millones de años. O sea, que está pensado para situaciones muy diferentes a las que vivimos hoy en día. O sea, nuestros ancestros eran oportunistas, o sea, corrían todo el día, encontraban comida, la devoraban, su estómago se expandía porque es su función, una gran bolsa. Esa comida se transformaba en grasa, la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podían volver a comer. Podían pasar 2 días, 20 días o 40 días. Seguro. ¿Qué pasó? El hombre evolucionó, nuestro cerebro racional también evolucionó, pero esa genética sigue incorporada en el sistema. Entonces, en un lugar de abundancia, como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comidas, ¿qué hace tu cerebro racional? Lo que hace es hacerte creer que todo lo que engorda es rico. O sea, nunca se preguntaron por qué lo que es rico engorda, por qué lo que engorda es rico. Porque tu cerebro racional te miente, estimulando eléctricamente más las cosas que engordan que las que no engordan. ¿Pero a efecto de qué? De acumular grasa. Porque genéticamente está condicionado para acumular grasa. O sea que a él lo único que le importa en su vida es acumular grasa. A él no le importa que te baje la autoestima, no le importa que no te entre la ropa, no le importa que tengas diabetes, que tengas colesterol, que tengas presión arterial o que no pases por la puerta o que no puedas ver crecer a tus hijos. A tu cerebro racional lo único que le importa genéticamente es acumular grasa. Por eso, como el cerebro inteligente es el mismo que venimos hablando en las diferentes adicciones, es un procesador de información, a él no le importa que te baje la autoestima, a él lo único que le importa es acumular grasa. Entonces, a tal punto llega que modifica la percepción de los sentidos. En el tema de las comidas, es extraordinario la forma en que te modifica la percepción. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, lo frito lo percibimos 100 veces más ricos de lo que realmente son.
100 veces más. 100 veces más de lo que rico son. de lo que realmente son. El chocolate entre 80 y 100 veces más rico dependiendo de la marca. Cuanto más engorda, más rico es. El azúcar, 60% menos dulce de lo que realmente es, porque nos empalagaríamos y no podríamos consumir la cantidad de azúcar que comemos. La sal es muy similar, también casi un 60% menos salado de lo que realmente es. Con las levaduras, por ejemplo, es increíble lo que hace el cerebro racional. Las levaduras tienen la particularidad que cuanto mayor fermentación tienen, más engordan. Entonces tu cerebro racional tiene una disyuntiva, porque por un lado aumenta 80 veces su sabor, pero por otro lado tiene que disminuir 80 veces su olor. Si no, nadie podría entrar en una panadería sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos. O sea, lo que les quiero decir es que el mundo que percibimos es muy diferente al que sentimos, porque nuestro cerebro racional modifica la percepción. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la cocaína, lo mismo pasa con el cigarrillo. Ahora, ¿cómo nosotros generamos cambios estructurales en una sola sesión? Nosotros hacemos 3 sesiones. La primera y la segunda sesión se trabaja por adversión. O sea, lo que hacemos es negativizar los bornes adictivos que tu cerebro racional utiliza para generar una adicción. Recuerden que a medida de lo que hemos venido hablando, para el cerebro inteligente es el adicto a la nicotina, es el adicto al alcohol, es el adicto a la cocaína y es el adicto a la grasa. O sea, básicamente. Entonces, él necesita información positiva para que la luz se encienda. ¿Se acuerdan lo del circuito que habíamos hablado? Entonces, en ese circuito él te puentea el sistema nervioso central, por eso se genera la obesidad mórbida, si no, no podríamos llegar a ese extremo, o sea que nos deja regalados, transforma nuestro cuerpo en un freezer, te modifica la percepción, o sea, te hace creer que las cosas que engordan son ricas, pero después te estimula sexualmente también. O sea, cuando comes un chocolate, él te estimula sexualmente para premiarte ese consumo, porque él sabe que comiendo eso tú vas a engordar. Y como a él le importa, lo único que le importa es engordar, básicamente arma un circuito adictivo y nos miente. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en una primera sesión, es trabajar 1542 productos y subproductos que engordan, y sobre cada producto y subproducto generamos 60 estímulos negativos. Y eso lo vivimos en una experiencia en unos 6 minutos dentro de la fábrica, que a mí me llevó 9 horas y media de relato continuo. Lo que hacemos básicamente, ¿se acuerdan que yo les contaba que a mayor aceleración, mayor entendimiento el subconsciente o el cerebro primitivo, que es como un niño que está viendo toda esa experiencia? Lo que ocurre es que es como que se enlentece la información cuando ingresa en el sistema y él ve todo como en cámara lenta. Entonces, cuando yo transfiero una información de unos 3 segundos desde el punto de vista racional, el subconsciente vive una estática envolvente de unos 12 minutos. Entonces ves los personajes, ves los efectos, ves los sonidos, ves todo lo que yo le digo como enlentecido. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta el cerebro racional, que es el gordo comilón, por decirlo de alguna manera. El subconsciente vive esa experiencia. ¿Y dónde guarda la información? La guarda en el borne adictivo, que es la harina, por ejemplo, que es el enemigo número 1 que tenemos en este tipo de cosas. La harina de trigo. ¿Por qué la harina de trigo? Uno evita comer harina de trigo, evita comer el 90% de las cosas que están en tu entorno. Cuando vayan a un cumpleaños se van a dar cuenta. Esto no, esto no, esto no, esto no. A esto sí le saco esto. Segundo, nuestros ancestros eran celíacos. O sea, comer harina de trigo requiere a nuestro sistema quemar un 40% más de energía que cualquier otro alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno deja de comer harina de trigo y a la semana te levantás con un 40% más de energía y te acostás con un 40% más de energía. Pero por otro lado, la harina de trigo tiene una proteína que combinada con el gluten genera adicción. O sea, comes un pedazo y necesitas otro y otro y otro. Las otras harinas, por ejemplo, sin gluten, como serían lo que comen los celíacos, también engordan, pero no tienen esa proteína combinada con el gluten. No te hace adicto. No te genera la misma adicción. O sea, comes un pedazo o 2 y ya está. Sí. Y no aquella barbaridad que tú comías. O sea que lo que nosotros hacemos básicamente es trabajar a nivel del subconsciente, que es ese niño que está en un calabozo a oscuras. Y lo que hacemos es modificar, como les dije, 1542 productos y subproductos. Esos 1542 productos en realidad van todas las semanas van creciendo. A mí me llevó 6 meses hacer una evaluación y trabajar historias específicas para cada producto y subproducto. A lo que voy es que cuando tu cerebro racional, tú salís de la primera sesión,
él toma el control, él sigue gordo comilón, tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información de la harina no la encuentra. Y se genera un cortocircuito. Eso hace que el nivel de ansiedad se desplome. Al desplomarse el nivel de ansiedad, la capacidad de tu estómago se achica de forma natural, adaptándose a ese nuevo nivel de ansiedad. Claro. Porque nosotros usamos dos parámetros, que es el nivel de ansiedad y el tamaño de tu estómago. Ahora, eso siempre, el nivel de ansiedad va hacia arriba y el estómago acompaña. Tú te querés comer 4 pedazos de pizza, su estómago se come 3. Al tiempo te querés comer 6, tu estómago se come 5. Al tiempo te querés comer la pizza entera, tu estómago se come la pizza entera. Entonces, mayor ansiedad tenés, más comés. Más comés, más engordás. Más engordás, mayor ansiedad tenés. Más engordás, menos te movés. Menos te movés, mayor ansiedad tenés. Más comés, menos te movés, más engordás. Y esto siempre va hacia arriba. ¿Y quién se ve favorecido con el aumento de la ansiedad? Pues el cerebro racional, que acumula grasa, y las industrias que te venden más harina, más dulce, más chocolate, más refrescos, más medicamentos para la diabetes, para el colesterol, para la presión arterial, para la gastritis, para poder dormir, para poder despertarte, más cigarro, más alcohol, y siempre va de la mano. O sea que el cerebro racional no es otra cosa que un político corrupto, de alguna manera, que lo que hace es hacernos consumir más de lo que deberíamos. E incluso hasta la muerte. Porque cuando es adicto o es gordo comilón hasta que te mueras. O sea, como él no tiene sentimientos, le importa muy poco. Entonces, nosotros lo que hacemos en la primera sesión es quitarle al cerebro racional la posibilidad de estimular todo lo que engorda. Eso que lleva... Por ejemplo, una persona sale de la sesión y va al baño, por ejemplo, a orinar y siente un olor a levadura, no puede creer el olor que se siente. ¿Por qué? Porque percibe por primera vez el verdadero olor y la levadura contamina todo nuestro sistema, la ropa, la prenda, todo está contaminado con levadura. La diferencia es que no percibimos el olor. O sea, empiezan a percibir olores y se dan cuenta cómo fueron engañados por su cerebro racional, que en definitiva le hizo creer que todo lo que engorda es rico, que en realidad no es así. Es una mentira, es ficcionado, porque el cerebro inteligente es como un cerebro cuántico que te modifica a medida que va ingresando la información. Entonces, ¿qué pasa? Como tu cerebro racional no puede estimular 1542 productos y subproductos, el nivel de ansiedad se desploma de forma extraordinaria en todos los aspectos, no solo en la comida, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel general. Entonces, como el nivel de ansiedad se desploma, el tamaño de tu estómago, ¿qué hace? Empieza a achicarse, adaptándose a ese nuevo nivel de ansiedad. Porque no comes tanto. No comes tanto porque te sentís satisfecho mucho antes, se te va el apetito y tu vida no gira solo en torno a la comida, sino que empieza a tomar prioridades otros aspectos en tu vida. Por otro lado, te mejora la autoestima, empezás a tener más energía, no podés creer la energía que tenés, porque al dejar de comer harina de trigo a la semana ya tenés más ganas de hacer deporte, te empezás a mover, entonces estás de mejor humor, descansás mejor porque ya no tenés gastritis, te mejoran los valores de sangre, la diabetes, el colesterol, la presión arterial, muchas enfermedades autoinmunes, como la fibromialgia, el broncoespasmo, el asma, la psoriasis, mejoran notablemente porque está todo vinculado al nivel de ansiedad. Entonces, personas, por ejemplo, que empiezan el programa con insulino dependientes, que se dan 40 volúmenes diarios, a veces llegan a la tercera sesión y pasan a tomar diaformina. O toman diaformina y pasan a no tomarla, por supuesto que su médico le ajusta porque empiezan a mejorar los valores de forma normal, porque su sistema es como que reacondiciona y empieza a funcionar de vuelta y no necesita tanto de esa medicación, sino que se da cuenta que empieza a poder lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegás a los 21 días, vas a la segunda sesión, ya venís comiendo. No comes harina, no comes dulce, no comes chocolate, no tomas bebidas colas, no comes embutido. ¿Pero por qué? Porque no lo deseaste. O sea, es como que veas una baldosa y sea una pizza sea como una baldosa con un nylon amarillo arriba. Una bolsa de bizcochos es como ver una bolsa de piedras calentitas. Un vaso de bebidas colas es como ver un vaso de barro negro. Y si lo probás, tiene un gusto metálico dulce que te pega en la nuca. No es lo que tú te creías. Ese es el verdadero sabor de las bebidas colas sin el estímulo eléctrico que tu cerebro racional generaba. Y si comes un bizcocho, tiene olor a podrido y es como una masa grasosa salada que se te pega en el paladar. Ahora, cuando tú llegas a esa segunda sesión, estás comiendo mucho menos y estás comiendo de mejor calidad. Entonces, ¿qué hacemos en la segunda sesión? Bueno, reacondicionamos toda la información de las comidas que engordan, por si se contaminó ese sistema, y trabajamos especialmente una historia nueva asociada a la harina de trigo. Pero por otro lado, le hacemos creer al sistema que el estómago se achicó
un 20%. Eso lo hacemos a través de un juego mecánico, porque el subconsciente es un niño que se cree todo lo que uno le dice. Y así como se crea un proceso fabril, también se crea un proceso mecánico. Yo le hago creer que nuestro estómago es un globo que está flotando en medio del lago y a través de una manguera, digamos, lográs que ese globo o ese estómago se empiece a desinflar. Algo así como un 20%. Entonces el subconsciente vive todo ese proceso y como es un niño, se cree que ese globo es su estómago. Entonces, ¿qué pasa? Después salís de ahí, tu cerebro racional vuelve a tomar el control y va a buscar la información relacionada a la capacidad de tu estómago. Y si leía 1200 centímetros cúbicos, va a leer 1000, y si leía 1000, va a leer 800. Entonces, ¿qué hace? Manda el aviso de satisfacción antes. Bien, o sea, pero, y todo eso, perdona, sí, todo sí, eso sin andar llorando por los rincones. Claro. O sea, eso iba a claro. eso, o sea, a eso. comiendo lo que querés y comiendo Sufriendo. hasta satisfacerte. Sin sufrir. Sin sufrir. ¿Qué pasa? Como tu cerebro racional sigue siendo gordo comilón y no te puede estimular el chocolate, te va a estimular una manzana. Entonces vas a ver la manzana y la vas a ver deliciosa. Y si la probás te va a parecer exquisita, porque él va a querer que engordes comiendo manzanas. Entonces es una excelente oportunidad para generar cambio de hábitos, que básicamente empezás a sentir atracción por frutas, verduras, vegetales, carnes, jugos de frutas, agua sin gas. Y te empezás a comprometer con la metodología. Ahora, cuando tú llegas a la tercera sesión, es una experiencia completamente diferente. Es una experiencia vivencial. Ahí pueden ver, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una serie de elementos físicos que están presentes en una operación quirúrgica de esas características. Por ejemplo, esta pelotita, aunque no puedan creer, es el tamaño máximo que una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente puede llegar a comer, entre 115 y 130 centímetros cúbicos. Imaginen una persona con sobrepeso que se come 5 o 6 platos, que entre a operarse y cuando salga de la operación pueda comer máximo esto. No solo lo va a afectar psicológicamente, sino que lo va a afectar anímicamente, porque por lo general la persona que a un sobrepeso tiene un montón de... La adicción lo que hace es tapar la emoción, entonces es feliz comiendo, por decirlo de alguna manera. Cuando ya no tiene posibilidad de comer, le cambia el humor, lógicamente, porque está angustiado, porque no puede disfrutar de lo que le gustaba. Y eso es lo que ocurre en una operación real. Bien. Ahora, Esa operación estamos hablando de cinturón gástrico. Eso es lo que se llama cinturón gástrico, te operan, te quitan el gran porcentaje del estómago, la mayoría de las operaciones son irreversibles, o sea que no volvés a recuperar esa operación. Pero ¿por qué nosotros hacemos 3 y por qué desarrollé esta metodología? Cuando empecé a trabajar hace unos 12 años, empecé a investigar lo que se llamaba cinturón gástrico virtual, que estaba muy de moda en Europa y en Estados Unidos. Empecé a trabajar y empecé a investigar casos reales de personas que se habían operado quirúrgicamente. Y de 250 casos en 5 países diferentes, más del 50, todos comenzaban a bajar de peso de forma notable luego de la operación quirúrgica. Claro. Pero más del 55% entre el año y medio y los 2 años llegaban a una meseta y empezaban a engordar nuevamente. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que una persona que se haya operado y que le hayan extraído todo el estómago, luego de 1 año y medio pueda volver a engordar? Y es que el nivel de ansiedad y ganas de comer se mantiene activo. El gordo comilón, el cerebro del gordo comilón no Eso es compatible no se cambia con el la estómago del flaco muerto de hambre. Seguro, no Entonces, cambia con la operación, claro, no cambia eso. lo que ocurre es que ese estómago pequeño se empieza a estirar y la persona empieza a engordar. Con todos los problemas que eso genera también, porque también vi que otro 50% tenía graves problemas de desnutrición. ¿Por qué? Porque el estómago que te dejan es tan chiquitito, genera muy poca cantidad de jugos gástricos. Entonces la persona no solo come poco, sino que absorbe poca cantidad de nutrientes, calcios, vitaminas y minerales. Entonces necesita de forma vitalicia tomar vitaminas, calcios y minerales. O sea que el hecho de que te operes no te asegura que te vas a mantener delgado. Sí, obvio. Entonces, o saludable, por supuesto. Entonces, esto lo que hace es, no tiene contraindicaciones, no lleva medicación, transformás tu forma de alimentarte porque lo haces de forma natural, sin andar deseando, sin andar llorando, como te decía. Y cuando llegás a la tercera sesión, nosotros lo que hicimos, esto sí te puedo asegurar que no existe en el mundo, como podemos ver ahí, estos son cinturones que simulan los 5 puntos de la laparoscopía. La laparoscopía es un procedimiento quirúrgico que se utiliza en intervenciones a nivel abdominal, que por ejemplo, te hacen 5 agujeritos en el abdomen, introducen por allí los instrumentos que tienen entre 5 y 12 milímetros,
inflan el abdomen como que fuera una bóveda y trabajan con cámaras monitoreando las imágenes ampliadas 10-12 veces. ¿Tá? Ese tipo de operación permite una más rápida recuperación, una más rápida cicatrización, porque no necesitan cortar a nivel muscular. Entonces, lo que hacemos es generar todos los elementos físicos que están presentes en una operación de esas características. O sea, todas las personas sienten los mismos que su compañero de al lado, pero es como que estuvieran solos en un bloque quirúrgico. Entonces, básicamente lo que hacemos antes de vivir esa experiencia es vincularlos a diferentes tipos de operaciones y procedimientos, también una idea de los costos que tienen para que sepan cuánto se están ahorrando y básicamente lo que hacemos es ver un video real de una operación donde un médico le va a contar la experiencia que van a vivir. Y vemos una operación real igual a la que vamos a vivir nosotros unos minutos después. Luego se colocan los cinturones y se coloca lo que simula un tensiómetro, lo que simula una vía, bueno, las mascarillas también, que en ese momento éramos adelantados, hoy todos los usamos o los usamos. Y básicamente la persona vive una experiencia de un bloque quirúrgico, por supuesto, como si se operara. Como si se operara y sin sentir dolor, porque los anestesistas son muy buenos, así que ahí se quedan tranquilos. Muy bien. Lo que genera esto es que cuando la persona sale de ahí, su estómago va a buscar la información relacionada a la capacidad de su estómago y entiende que hubo una intervención quirúrgica y que se achicó drásticamente. Por lo tanto, esta vez es el nivel de ansiedad que se adapta a ese nuevo tamaño de estómago. Entonces la persona sigue comiendo sano, porque desea comer sano, y muchísimo menos, hasta lograr alcanzar el peso ideal para la edad y la complexión física que tiene. Nosotros lo venimos haciendo hace 10 años y realmente le genera cambios estructurales. Y la mejor manera de bajar de peso es justamente por un cambio de hábito. O sea, tu cuerpo se va adaptando a una nueva estructura, a una nueva alimentación y no generan los problemas que genera una operación real que lleva a que la persona pierda enorme cantidad de kilos en muy poco tiempo y eso hace que si toda su estructura y su piel quede lánguido, largo y a veces muchas veces requiera de una operación quirúrgica para sacar todo ese sobrepeso en piel y cosas que quedan sueltas. De esta manera, la mayoría de las personas bajan un montón de peso y como lo van haciendo simplemente por un cambio de hábito y por una alimentación de ingesta, el cuerpo se va prácticamente adaptando y no necesitan, digamos, una operación con posterioridad. Muy bien. Clarísimo. Muy claro todo. Bueno. ¿El libro? ¿Qué me...? Bueno, el libro, ya muchos lo sabrán, Ese lo tengo, es un caballito de batalla, pero va en la 5ª edición, la novela y el cómic. También hay una versión en tapa dura. Quería contarte que está en tienda 4, así que todos lo pueden pedir por allí y bueno, y con la eficacia que tiene tienda 4, todos pueden, en todas partes del país lo pueden pedir. Muy bien, Marcelo, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Nos vamos a ver el lunes que viene. Bueno, cómo no. Sí, tengo un caso también para ir matizando, de un caso que fue en el 2011, una niña en Maldonado que apareció trágicamente fallecida. Es un caso que fue mediático, conocido. Vamos a traer información, material, y vamos a traer también el aporte que hice, que fue el día que vi el homicidio. Me vino información adjunta, me puse en contacto, envié la información y hubo que esperar un año para que esa información que yo había pasado se terminara cuajando y confirmando que no estaba equivocado en ese caso. Nos vamos el lunes. Bueno, buenísimo. El aplauso para Marcelo. Lo despedimos.